Hola a todos, bienvenidos a todos los amantes de las artes y la cultura. Les doy la bienvenida a nuestro tercer podcast de diálogos artísticos y en esta ocasión tenemos la visita de una mujer muy interesante, culta, trabajadora y muy comprometida con las causas sociales, con las artes y la cultura. Me refiero a Virginie Castel. Virginie, bienvenida. Muchísimas gracias por tu aceptación a mi podcast o a nuestro podcast y pues te doy la bienvenida. Muchas gracias por la invitación. En esta ocasión, Virginie nos apoyará o nos ampliará un poquito el tema de acerca de qué significa ser feminista y editora independiente en México. Me gustaría primero hablar un poquito acerca de la semblanza de Virginie Castel y pues empiezo diciendo que Virginie nació en Metz, Francia, y Metz es una ciudad que está ubicada al noreste de Francia, y esta ciudad cuenta con uno de los mayores patrimonios arquitectónicos de Francia. Básicamente del siglo XV, XVI, XIV, más o menos por esos siglos, ¿no? Virginie se graduó en Historia y Teoría del Arte con mención honorífica en la Universidad de Essex, en Inglaterra, donde realizó su maestría en Arte y Arquitectura Latinoamericana, con especialización en arte contemporáneo. Se formó como editora de libros ilustrados en la editorial Turner Libros en la Ciudad de México. En 2016 creó la editorial Tres Nubes Ediciones en la ciudad de Monterrey. Es una editorial especializada en artes y poesía para todas las edades. Virginie también es editora en la Casa Editorial Regiomontana y da asesorías e imparte cursos relacionados con la edición de publicaciones, vamos a ampliar un poco, y ha publicado varios libros y catálogos de arte contemporáneo. También, adicionalmente a todo el trabajo que realiza Virginie, es curadora independiente y ha realizado varias exposiciones en la ciudad de Monterrey. ¿Estoy bien, Virginie? Sí. Sí. Y pues entramos en el tema. Muchísimas gracias. Y pues entramos en tema. Explícanos qué significa, o de acuerdo a tu experiencia, qué significa ser feminista y editora independiente en México. ¿Qué nos puedes platicar? Bueno, muchas cosas. Son temas marginales de alguna manera, ¿no? O sea, el primero es ser mujeres, es una marginalidad a pesar de que somos la mitad del planeta. Eso es uno, ¿no? Entonces, decidir abiertamente representar a las mujeres con una postura feminista para mí ha sido importante. Sin embargo, la editorial no publica exclusivamente contenidos feministas o de corte feministas, sino que es más bien una propuesta de integrar a la infancia y a los temas que están relacionados a maternidad, a mujer, cuerpo, identidad, etcétera, etcétera. Y obviamente invertir la tendencia, ¿no? En la editorial hay posiblemente un 80% de mujeres representadas. Los contenidos son principalmente de mujeres, a pesar de no siempre ser con corte feminista. Pero hay títulos, por ejemplo, de hombres como Pau Masíquez que tratan de un tema de poscolonización, y entonces yo considero que es parte, ¿no?, de ese movimiento. Luego, la edición independiente es otro tema, porque ¿qué es realmente ser independiente? Pues es estar al margen, a pesar de algunas asociaciones con instituciones o empresas privadas, sobre todo para la recaudación de fondos que se requieran para hacer impresos, porque los libros son bienes materiales, a la vez que son bienes culturales, y esta situación del libro lo hace muy complicado cuando obviamente se requiere dinero para materializar las cosas, ¿no? Entonces, hacer un producto cultural que no sea
de corte comercial, mantener una independencia que en el caso de la edición, la independencia tiene que ver, a mi modo de ver, con la propuesta de una manera diferente de hacer los libros, porque tiene que haber como un concepto que hila, que un hilo conductor, ¿no? Que va más allá del sello, de la identidad de la editorial, sino que es la propuesta en sí. En mi caso, yo trabajo con artistas visuales que se relacionan con la literatura y la escritura, y trabajo con escritoras que tienen un vínculo con lo visual o con el arte visual. Entonces me gusta estar trabajando este margen también. Entonces es como una relación de estar al margen constantemente, ser feminista y editora independiente. Todos Pero los libros las ediciones que haces, las ilustras. no, yo no ilustro. Yo en realidad todos los libros de la editorial, hay muchos títulos de la editorial que, sobre todo las hojas de sala, porque muchas veces estoy curando una exposición y hago el contenido editorial de esa exposición, ¿no? Ujú. Y me gusta mucho hacer hojas de sala porque es algo que pocas veces se cuida. Casi nadie le invierte en una hoja de sala en una exposición, y al final es una memoria valiosa, ¿no? Porque las exposiciones no crean catálogos cada vez que suceden, entonces es dejar algo, ¿no? Para llevar y tener en el recuerdo. Y Déjanos un poquito ese concepto de hoja de sala, ¿qué es? pues las hojas de sala eran más populares, yo creo que en los 90s. Ok. Em, y luego como todo se fue digitalizando, pues también, y los recursos muchas veces son muy limitados, entonces dejaron en muchas partes de invertir en el impreso. Hubo un momento en el que se imprimía la invitación a un cóctel en galerías, en inauguraciones, y ya no sucede esto mucho, Ujú. por lo mismo, ¿no? Que se digitaliza. La hoja de sala es tratar de dar el contenido de la obra y, y las palabras del curador, y en mi caso me gusta traducir también lo más que se pueda el sentido de la obra a la hoja, ¿no? Y también desarrollé una serie que se llama Hoja de Sala como tal, que tiene números y que cuando la desdoblas, hay un póster de una de las piezas, y entonces te llevas la hoja, pero también la imagen, y la puedes enmarcar y colgar. Ujú. Y entonces es una forma también Ok. de llevar el arte, que es un bien muy, muy caro, a algo económico Ujú. que Accesible. Ujú. se puede tener, porque eso también dentro de lo que me interesa como editora es crear contenidos de alta calidad estética y literaria a personas que no necesariamente tienen los recursos de comprar un libro de pasta dura Ujú. o ilustrado de librería, aunque también hago esos libros y me encantan, pero me interesa mucho la experimentación con el papel, y esto me ha llevado a crear formatos más económicos, Ujú. y de ahí empecé a entender el impacto que eso podía tener para los lectores, sea lectores de arte como en términos de hojas de sala, que son como mini catálogos en mi caso, a libros para niños. Cuéntanos, ahora sí, un poquito más acerca de cuál es el proceso de crear una casa editora. ¿Qué necesitas hacer? ¿El editor necesariamente tiene que ser escritor o no? ¿O es No creo. todo? El editor tiene que ser un traductor Ujú. y tiene que ser alguien que tiene el deseo de la colectividad, porque el editor es una figura um, que impacta más la colectividad que cualquier cosa. Me queda claro, y su interés tiene que estar ahí primero puesto. De las cualidades genéricas, yo creo que tiene uno que ser muy paciente y muy detallista y muy abnegado, Ujú. porque es un trabajo como el doméstico, es un trabajo ingrato de muchas maneras, sobre todo en términos de libros largos, de mucho texto. Ujú. em, Porque el trabajo de edición, cuando está bien ejecutado, es algo que no se nota o simplemente provoca un ¡ay, qué lindo!
Ujú. pero un error en la edición es lo único que se ve. Entonces, es muy difícil eso. Entonces, hay una dimensión de ser muy perfeccionista y también creo que es también para curarse de serlo un poco. Los editores tienen que aprendemos a fuerzas a perdonar el error. Es como un trabajo muy, muy intenso porque se nos va inevitablemente de vez en cuando, ¿no? Hay cosas que uno no logra ver por más que pongamos muchas pares de ojos trabajando, siempre encontramos cosas nuevas. Entonces, también a nivel ya más creativo, pues sí, tiene que ser alguien creativo con deseo con mucha energía creativa más bien, porque trabajar con tantas personas a la vez requiere eso, ¿no? Porque es un trabajo de equipo, es un trabajo, cada libro es un trabajo en equipo, pueden ser muchos equipos diferentes dependiendo de cómo uno quiere trabajar. Y luego, yo creo que hay que aceptar también que al inicio, cuando uno... yo aprendí a ser editora trabajando. Tuve la fortuna de que me llegara ese trabajo sin que lo buscara. Y obviamente una vez que ya estuve ahí metida, ya no me quise salir nunca. Y creo que muchas veces, sobre todo en Europa, es probable que uno se tenga que estar firmando cartas o estar en la parte legal durante años hasta que uno pueda acercarse a su primer libro, ¿no? Hay un sistema muy diferente con las editoriales y en México hay mucha más libertad y mucha más permisibilidad por cómo es México por un lado y también porque Um, quizás el mundo editorial está estructurado de manera muy diferente. Entonces, la fortuna de un editor joven es precisamente poder um, tocar libros muy rápidamente y aprender haciendo. O sea, la edición es un oficio, hay reglas, obviamente, que también se pueden romper. A mí me gusta mucho romper reglas como editora, pero para romperlas hay que saberlas primero. Ujú. Y para saber las reglas de la edición hay que trabajar, hay que adquirir experiencia, ¿no? Y bueno, pues los primeros trabajos de edición no siempre son los mejores pagados, entonces hay que ser un poco desinteresado también, porque no es un trabajo que retribuye de forma económica tanto como retribuye de otras maneras, ¿no? Entonces, sí es un trabajo que requiere ciertas cualidades bizarras y otras también hay que tener gusto por la lectura, evidentemente, pero eso ya es como lo primero, ¿no? Si uno no le gusta leer o no tiene una relación, una aventura con la palabra mágica, es poco probable que quiera uno o pueda uno ser editor. Sí es un trabajo de pasión porque es un trabajo tan pesado a veces porque un libro no es las horas que te pagan por hacerlo, un libro es hasta donde esté listo y a veces hay libros que toman más trabajo de lo previsto o hay que estar parado en la imprenta un domingo porque es cuando salieron las pruebas y es así, ¿no? Y hay que estar dispuesto a eso. Ahora, hay muchos, esa es mi experiencia, que yo soy una persona bastante radical y también apasionada y entonces yo llevo las cosas ahí, pero para llevar a cabo un proyecto editorial hay que tener mucha tenacidad y ser así porque es frágil y una casa editorial es un trabajo sobre el tiempo. Una casa editorial no se hace de un día para otro, se hace trabajando constantemente en crear un catálogo. Ahora, yo empecé la editorial sin recursos económicos y eso no sé si fue un error o si fue un acierto. Recomiendo no hacer lo que yo hice Ujú. porque porque fue muy difícil, por un lado, pero por otro, gracias a ello descubrí mis soluciones y también la línea de trabajo que yo quería manejar, porque el hecho de tener una limitante económica me ayudó a desarrollar formatos económicos Ujú. y eso me llevó a experimentar más y a descubrir más. Esa limitante para mí fue buena. Um,
Ahora, pues no es bueno en otros sentidos, ¿no? De que no es una carrera de mi editorial no es una editorial que está colocada en el mercado de la misma manera que otras editoriales independientes que se dedican a literatura novela y que han invertido mucho dinero en crear como una red de distribución masiva. Inicialmente empecé con lo masivo y me di cuenta velozmente que era una muy mala decisión en mi caso porque mis libros son frágiles, rompo formatos, luego encontraba libros eróticos en la sección infantil porque la portada era rosa y brillaba y en la librería ni siquiera se daban cuenta. Y entonces decidí velozmente, o mis libros chiquitos de poesía para los niños de 4 o 5 años que miden 8 centímetros, en las tiendas a veces no me los quieren recibir porque la gente se los roba según ellos o directamente no hay un espacio en su mostrador como para ese material. Y entonces ahí es cuando entendí que o yo mantenía mi idea y yo continuaba haciendo eso, o me tenía que sistematizar para yo estar en la librería, ¿no? Bueno, la librería masiva, no la de nicho. Y entonces decidí mantener mi línea. De hecho, decidí radicalizarla, decidí dematerializar el libro hasta la hoja. Tengo cuentos para niños que son una hoja. Y y mejor salirme del mercado masivo y quedarme en una cuestión de librería de nichos o librerías de arte o librerías como muy enfocadas en lo que yo hago y creo que fue una decisión adecuada. Por lo tanto, mi proyecto no es un proyecto comercial como tal, nunca lo he sido y no vivo de ello. Yo veo tu trabajo como un proyecto muy particular, como un esquema muy particular tuyo que definiste tu nicho y creo que es muy, muy, muy loable lo que tú haces porque este, pues haces tu proyecto que tú quieres con el contenido que tú haces o aceptas y muchas veces pues vas, ahora sí que antes a conseguir el financiamiento para la edición y con los fines de causas sociales que tú manejas para beneficio de algunas organizaciones no gubernamentales, ¿no? Sí, esto es lo que he estado empezando a desarrollar el año pasado porque me di cuenta que mi desinterés en crear un proyecto comercial podía ser más congruente en llevar a cabo esto ya a otros niveles, que es hacer que más niños tengan accesibilidad a mis libros a través de apoyos, de financiamientos, y entonces de tirajes como de 2.000 libros, donde se puede regalar casi la totalidad del tiraje a organizaciones. Y eso es lo que ya estoy trabajando en el universo infantil, sobre todo, porque con los libros de arte o de poesía es mucho más delicado lograr algo así. Oye, Virginie, ¿cómo está el mercado ahora sí, de los mecenas en la cuestión editorial? O sea, empresas. Pues todavía no sé bien porque apenas estoy empezando. Ajá. Yo creo que es como todo, ¿no? Es un poco de suerte y tocar la puerta adecuada, el día adecuado, con el contenido perfecto. Entonces, creo que es eso, es tener la claridad de llegar a la persona indicada con un proyecto y si es así, funciona. Creo que va por ahí. Ahora me he topado con respuestas afirmativas en algunos casos y con personas admirables Ujú. que no están buscando nada, ni siquiera figurar por su aportación, nomás lo quieren hacer como para hacer algo, como un gesto de participación a la mejoría colectiva. Entonces, hay personas así y obviamente yo las estoy buscando porque son las que pueden entender mi movimiento y que pueden confiar en mí y que también me dejan trabajar con la libertad y entonces los proyectos florecen de esa manera. Luego con las empresas a ese nivel no he intentado aún acercarme a grandes empresas
como para financiar esto. Me he aliado a veces con ciertas empresas como dividiendo los gastos del libro y entonces como una preventa de ejemplares a contra de la aparición de su logo en el libro. Eso ha sido una estrategia también para poder conseguir los recursos completos y a veces unirnos entre 3 o 4 um, grupos como para hacer un tiraje interesante y cada quien se lleva sus libros y hace lo que quiere con ellos, vender, regalar, etc. La pandemia ha afectado mucho, pero en mi caso, en la otra editorial en la que trabajo también, que es una editorial ahí donde yo doy servicio editorial para personas que tienen un proyecto y, y tienen el recurso para hacerlo y lo que necesitan es un acompañamiento y asesoramiento editorial y que se les haga su libro y luego ellos van y mandan su libro con sus propios recursos, etcétera, etcétera, que es realmente un servicio. Ahí recibí muchos proyectos el año pasado de personas que despertaron con el deseo de ayudar y también hacían proyectos para ayudar a comunidades, ¿no? Con su propio dinero. Eso lo vi mucho el año pasado. Fui parte de varios proyectos así. Creo que la pandemia despertó en muchas personas el deseo de apoyar y ayudar y mejorar y como un agradecimiento, ¿no? Por lo que uno tiene, que tuvo una salida positiva para ciertos proyectos editoriales y también el valorar la memoria, el valorar la vida nos hace querer crear memorias y entonces salieron muchos proyectos de memoria editoriales. Ahora, yo creo que la industria del libro, por supuesto que fue impactada como todas casi, pero en mi caso, como yo trabajo al margen del sistema, de alguna manera, porque por un lado opero con servicios editoriales y por otro mi editorial no tiene fin comercial, entonces no me afectó ni en uno ni en el otro, porque yo no tengo empleados, no rento una oficina. Yo trabajo por proyectos y con personas en su casa. Es más, llevo años trabajando en mi casa. Um, Entonces, no cambió nada para mí en términos económicos ni nada, ni he notado como un gran cambio. Um, para cómo trabajo. Sí he visto la distribuidora en dificultad y algunas librerías y hemos tratado entre todos los que estamos involucrados en ese universo de apoyarnos y de ayudarnos, ¿no? Aquí la Casa Universitaria del Libro organizó varias ferias digitales, organizaron varias ventas para ayudarnos a los independientes también. Hemos beneficiado de mucho apoyo y tenemos como el CONARTE en el sistema de coedición. Hay como algunas convocatorias locales también que ayudan a los editores a producir y a crecer y a hacer diferentes libros, ¿no? Porque obviamente con un apoyo, yo tuve la fortuna de recibir un apoyo para la impresión de 2 libros de poesía el año pasado. Y bueno, pues eso me permitió promover a 2 poetas emergentes de la escena local y obviamente hacer libros mucho más complejos y que yo hubiera podido hacer con los recursos que tengo. Entonces, sí hay para dónde crecer siempre. Pues me da gusto oírte porque muchas editoras independientes que he conocido pues le sufren en serio para, para sacar sus proyectos y todo. Pero yo creo que tú has dado una clave importante. Yo creo que cuando tú defines el nicho o tu concepto, creo que te enfocas más en eso. O sea, te da una dirección más clara, ¿no? Sí, y cada libro es diferente. Yo trato cada libro como muy diferente. La única cosa, bueno, la única serie real que tengo es la hoja de sala numerada, pero si no, no creo colecciones de formatos, hasta si es parte de una misma idea, permito que los libros sean muy diferentes porque
así veo, así pienso. Yo pienso que cada libro tiene su formato y por lo tanto mi trabajo editorial se enfoca a eso, en permitir esto en cada título, y eso también lo llevo a cómo muevo cada libro. Cada libro tiene una manera diferente de hacerse y lo que hago para cada libro es buscar cuál es la correcta para ese título. Ok. Es mi estrategia, es mi manera de trabajar. Otra de tus actividades importantes es ser curadora. Sí. Este, me gustaría un poquito para definir para nuestro público qué es una curadora, que nos definieras qué es una curadora. Pues creo que nadie se pone de acuerdo sobre esto. Ese es el rollo, ¿no? Que, Es como, está ahí los que piensan que los curadores no son necesarios. Hay una nueva tendencia eh, donde somos muy mal vistos. Bueno, el curador es como el editor, pero el curador es lo que es un editor a un libro, un curador es eso a un espacio expositivo. ujú, Según lo que se trabaja y cómo se trabaja, lo mismo pasa, ¿no? Que hay curadores que tienen un corte más académicos, hay unos que son un poquito más de corte de hacer exposiciones colectivas siempre y trabajar temas del presente. Hay curadores que les interesa la historia y las obras del pasado, que cuidan colecciones completas y están haciendo revisiones de colecciones. También este es un oficio de la curaduría. Yo trabajo con arte contemporáneo y a mí me interesa mucho trabajar con artistas que tienen un vínculo con el lenguaje, también en términos de exposición. Trabajo más con mujeres, también como curadora. Um, el curador tiene una función diferente según... ¿Mm? perdón, ¿te refieres más a la exhibición de la obra, la colocación, el texto Sí, curatorial, todo eso, ¿no? bueno, ahí también hay mucho... habrá quien diga que no está de acuerdo conmigo, pero yo creo que el curador es el encargado de que la exposición que se va a ver sea una experiencia de arte. Por lo tanto, un curador no se puede limitar a escribir, a sacar un título que es un concepto o que es una ilustración de la obra o lo que sea. No se puede solo dedicar a escribir un texto y a seleccionar artistas. El curador para mí tiene que estar involucrado en el montaje de la obra y tiene que um, estar en cada momento. Porque y tiene que cuidar, así como un editor, todos los detalles de la tipografía, al, el color de la pared, o cuando se puede, no siempre se puede, o a la solución de montaje de cada pieza que está involucrada en la exposición. Hay curadores que simplemente se eligen unos artistas, escriben un texto y ya luego la institución o el espacio se encarga de todo lo demás. Yo no trabajo así. Yo trabajo de forma muy parecida a como trabajo como editora en la curaduría, porque, porque creo que el arte es mucho más que colgar piezas. Entonces, desde ahí me considero en oposición con mucha idea de la curaduría, ¿no? No, yo creo que el curador tiene que tener algo que decir y el curador tiene que ser el que tiene claro y preciso que cuando se hace una exposición se está contando una historia. Tu trabajo de curadora también te ha de ayudar en tu trabajo editorial, me explico, o cómo dialoga esos dos temas en tu trabajo. Sí, pues están muy vinculados. De hecho, cuando hago una exposición es muy poco probable que no tenga contenido Sí, editorial. De hecho, yo siempre trato de que haya contenido editorial, en que sea una hoja. Sí me hace evolucionar mucho en mi trabajo de edición, la curaduría, porque descubro soluciones espaciales que luego quiero implementar en ese otro formato que es el libro, pero yo considero que la curaduría y la edición son disciplinas como muy hermanas. ujú.
no sé si todos los curadores son editores y al revés, pero cuando sí se da esa cuestión, es muy clara la relación. Creo que mi trabajo editorial se parece mucho a mi trabajo curatorial. No es lo mismo, por ejemplo, una exposición individual. El curador tiene que escuchar la historia del artista y acomodarla lo mejor posible, pero el que cuenta la historia ahí es el artista. Sí, definitivamente. Cuando hay varios artistas, el mero hecho de juntar a dos artistas ya es un acto curatorial que está diciendo los voy a poner en un mismo espacio y a ver qué pasa. Y ahí sí uno cuenta algo diferente por relacionar esos dos artistas. A mí me gusta mucho poner en relación dos artistas. Me parece siempre muy interesante porque no dialogan de forma directa, no les pido hagan una obra con este tema, no. Um, les doy una palabra o una frase y les digo qué obra tuya te imaginas ahí y luego cuando los junto en un primer lugar porque yo vi una semejanza en su trabajo, pero en general es muy interesante lo que sucede, ¿no? Cuando se monta o cuando se crea espacialmente. No es un diálogo, es una relación, una intimidad quizás. Y las exposiciones colectivas ya de muchos artistas, pues ya uno sí cuenta otro, ya es más un ensayo o una novela. Ya no estamos en la frecuencia del poema, estamos o del microcuento, estamos ya hablando de ensayos mayores. Oye, pues muchísimas gracias, Virginie. A ti Dinos dónde te podemos encontrar. me pueden encontrar en Redes. Instagram. Ujú. La editorial es 3 en número, Nubes Ediciones en letras. Ujú. Y luego mi Instagram personal es virginie.castel con K para curaduría. En Facebook, 3 Nubes Ediciones es todo en letra. Quería decir algo más que descubrí durante la pandemia en un programa en el que fui invitada a hablar de edición, que las mujeres hay más lectoras mujeres. De hecho, yo he visto en mis estadísticas en la editorial, en Instagram, que hay un 75% de mujeres siguiendo la editorial, pero en general las mujeres son más lectoras. Entonces es un dato importante que se sabe poco, hay pocos datos, pocas cifras en realidad en el mundo editorial, pero con eso quiero pues incitar a las mujeres a entrar en esos oficios y perseverar, y porque si hay más lectoras hay que representar a Yo las creo que también hay escritoras. más escritoras, ¿no? O no sé, o Ese editoras. dato no lo sé si hay Yo, más escritoras, posiblemente hay más hombres publicados, sin duda, pero no, pero que emprendedoras editoriales, mujeres, hay más, casi sí, en general las mujeres son cuidadoras sí. de casas editoriales o son editoras, no necesariamente tienen los puestos directivos, pero en la industria editorial hay mucha mujer. Lo que Y como pasa que es la que mujer es más, se va más al detalle, más analítica, más, creo yo, o sea, es más, pues, ¿qué te puedo decir? para cosas buenas y malas. Estamos educadas para cuidar, así que lo tenemos muy implementado. No, pues muchísimas gracias, Virginie. Fue un placer. Y Para a mí todos también. ustedes, pues les deseo un buen día y muchísimas gracias por acompañarnos en este tercer podcast de Diálogos Artísticos y nos vemos la próxima ocasión. Muchísimas gracias.